Biblia es un libro extraordinario. Es un libro por excelencia. Por esto, los invitamos a profundizar en la palabra de Dios con temas bíblicos de actualidad. Aquí comienza su programa cristiano, La Biblia nos habla. Estamos en su programa cristiano La Biblia nos habla y estamos estudiando a través de la Biblia los engaños de Satanás, desenmascarando los engaños del espiritismo, estos engaños que Satanás los oferta al mundo y los oferta también, ¿por qué no decirlo?, a los cristianos. Muchos cristianos caen y se perturban creyendo que estas son cosas inocentes, pero son engaños mortales del enemigo. Juan, ¿cómo estás tú? Muy contento y feliz, Mauricio, de estar nuevamente iniciando un nuevo capítulo de este interesante tema en el cual están siendo engañados muchas personas. Yo diría universalmente esto se ha expandido como tú no te imaginas. Y por eso que vamos a hacer una oración antes de comenzar. Amantísimo Padre Celestial, le damos las gracias una vez más, Señor, por permitirnos iniciar un nuevo programa. Le pedimos su bendición y su guía por intermedio de su Santo Espíritu. Y también una gran bendición para todas las amigas y amigos que nos escuchan. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Estamos analizando ciertas ofertas, amigos, que son engaños de Satanás. Analizamos, por ejemplo, que dentro de esta oferta están el tarot, la cartomancia, los signos del zodiaco. Y hoy vamos a analizar otro tipo de ofertas y vamos a ir analizándolas a través de la Biblia. Y la Biblia va a ir desenmascarando que estos son engaños satánicos. Vamos a comenzar, queridos amigos, queridas amigas que nos escuchan, con un engaño que se está haciendo muy popular, que es la grafología. ¿Qué es la grafología? Es el intento de descifrar el carácter de una persona por medio de la interpretación de su letra manuscrita o caligrafía. A menudo los grafólogos también tienden hacia la clarividencia, que esta es una forma de adivinación, aunque algunos de ellos son conscientes de esa capacidad, otros no son conscientes de esa capacidad. Entonces, ¿crees tú, Juan, que esto es algo bíblico o algo científico probado, que te hagan escribir a ti en un papel y a través de tu caligrafía o a través de tu letra, ellos pueden adivinarte tu personalidad y adivinar cómo te va a ir en el futuro? ¿Tú crees eso? Claro que no, Mauricio, porque nosotros cuando tengamos alguna intención de saber algo sobre nuestro futuro, ¿dónde tenemos que ir? A la fuente misma, verdadera, que es la Biblia. Así es. Y las maneras de escribir de las personas obviamente son diferentes tipos de letras, diferentes tipos de cómo escribir una palabra. Me he encontrado también con grafólogos que te hacen firmar tu firma, y a través de tu firma ellos dicen cuál es tu personalidad, cómo te va a ir a ti en el futuro, si vas a encontrar trabajo. Eso no tiene ningún peso científico y es otro engaño de Satanás. No vamos a ahondar más en ese tema porque es hasta irrisorio creer que un humano va a definir cómo te va a ir en la vida, cómo te va a ir en el amor, en tu trabajo, en tus relaciones familiares, si vas a tener dinero o no vas a tener dinero. Es irrisorio que una persona te lo va eso a descifrar a través de cómo escribes o a través de tu caligrafía. Es irrisorio. Hay otro tipo de engaño de Satanás que es la clarividencia. También pertenece a la zona del ocultismo y es la capacidad de prever acontecimientos futuros o descubrir lo oculto por medio de prácticas consideradas como sobrenaturales. La clarividencia trata de adivinarte el futuro, mi querido amiga y amiga, a través de métodos como el tarot, una inspiración supuestamente divina, a través de tus sueños, de visiones, de un trance, de la numerología, etc. La clarividencia es totalmente satánica.
Ningún hombre puede adivinarte el futuro a través del tarot, a través de las visiones, de los sueños, de un trance. Tan pronto como la interpretación del carácter es influida por la clarividencia, se le debe rechazar decididamente, pues si no nos estaríamos metiendo en terreno peligroso, en terreno de Satanás. La clarividencia que supuestas personas tienen como un don, y ese don lo hago entre comillas, porque no es un don, es un engaño, y la grafología son dos engaños sutiles de Satanás, Juan. Muchas personas dicen, yo tengo el don de ver el futuro, cuéntame tu sueño. Si tú me pagas cierto dinero, yo te adivino lo que ese sueño te quiere decir. Si sueñas con mar, significa algo. Si sueñas que ibas volando, eso significa otra cosa. Todo eso son engaños y estafas que hacen estas personas. Y obviamente detrás está el enemigo, está Satanás. Así que ya hemos quedado más o menos claro qué es lo que es la grafología y la clarividencia. Dos engaños satánicos. Y ahora vamos a entrar a una oferta que yo creo que es la más poderosa de Satanás, es la más popular de Satanás, que es el espiritismo a través de consultar a los muertos. Esto sí que es un engaño tremendo y muy popular, porque esto se observa no solamente en programas de televisión, sino que también a través del cine de Hollywood. Le hacen mucha propaganda al consultar a los muertos a través de los medios que le llaman. Este es un medio de espiritismo, un engaño de Satanás. El interés por el espiritismo va cada vez en aumento. En algunos círculos ya se considera hasta una práctica saludable. Incluso otros dicen que es necesario consultar a los muertos. Ya está esto introducido culturalmente. Es aceptado incluso, que es algo normal. Y aquí vamos en este programa, Juan, a descubrir que esto es un engaño rotundo de Satanás. ¿Qué es el espiritismo? Vamos a definir qué es el espiritismo. Juan, ¿tú podrías definirnos qué es el espiritismo? Mauricio, el espiritismo, por este término se entiende el acto de consultar a los muertos, la aparición de personas muertas y la manifestación de espíritus, entre comillas fantasmas, y la comunicación con ellos a través de los o las medium en trance. Además, Mauricio, se trata de demostrar que el ser humano tiene un alma inmortal que continúa viviendo después de la muerte de la persona. Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho, el campo del espiritismo comprende mucho más que eso. Qué perfecta definición, Juan, es la que tú das del espiritismo. Es simplemente, en otras palabras, consultar a espíritus de personas que ya han fallecido. Y esto lo dirige una persona que supuestamente tiene contacto o tiene el don, entre comillas, de contactarse y de poder recibir los mensajes de estas personas que ya murieron. Esto es un engaño satánico. Vamos a descubrirlo de aquí en adelante. Los fenómenos que pretenden pertenecer al campo del espiritismo han sido establecidos en las definiciones dadas y aceptadas por la Asociación Nacional de Iglesias Espiritistas en el año 1914. Imagínate, es tan popular esto del espiritismo, de consultar a los muertos a través de estas sesiones espiritistas, que se formó una asociación a nivel mundial de iglesias espiritistas que se dedican a esto. Y esto ellos lo definieron, el espiritismo, el de consultar a los muertos, en un libro que es un manual que ellos tienen, y ellos lo definieron en el año 1914. La definición número 5 en este libro espiritista, o en este manual, dice lo siguiente. Leo textualmente, Juan. Los fenómenos del espiritismo consisten en profecía, clarividencia y clariaudiencia, o sea, el reconocimiento de voces lejanas y metafísicas.
creación de objetos sin intervención física humana, don de lenguas, imposición de manos, sanidad, visión, trance, levitación, que es levitación es cuando una persona flota en el aire o hace levitar un objeto, un plato, una taza, un lápiz. Mensajes a través de golpes, dibujo y escritura automática e independiente, voces, materializaciones, o sea, apariciones, fotografía de auras o fotografía de supuestos espíritus fantasmas y otras manifestaciones que demuestran la continuación de la vida, tanto como sea demostrable a través de los sentidos y las facultades físicas y espirituales del hombre. Esto está estipulado en el Manual Espiritista, página 37. Todas esas manifestaciones, levitación, dibujo, golpes, escuchar voces, sacar fotografías, grabar videos, todo eso ocurre en una sesión espiritista, en la cual supuestamente el espíritu del difunto se está comunicando con las personas que están en esa sesión. Todo eso es satánico, todo eso es un engaño de Satanás. De esta manera el espiritismo ha comenzado una carrera totalmente victoriosa. ¿Por qué? Porque muchas personas creen en esto. Pero aquí debemos preguntarnos, querido amigo, querida amiga, ¿por qué tanta gente trata de obtener la información del futuro o algún tipo de información, buscarla a través del espiritismo? Y podemos hacer una pregunta más específicamente. ¿Por qué tanta gente está tratando de averiguar información a través de supuestos espíritus de muertos? ¿No es mejor buscar la información de lo que ocurrió y de lo que va a ocurrir y de las promesas que tiene Jesús para tu vida en la Biblia? Las prácticas espiritistas más difundidas parecen ejercer una gran atracción. Las razones para ello se hallan en el siguiente informe, es decir, en la experiencia de muchas personas que aparentemente han encontrado aquí, en estas sesiones de espiritistas, una oportunidad de entrar en contacto con sus seres queridos fallecidos. Sobre todo son hombres y mujeres que han quedado solos, tristes y quienes contemplan esta posibilidad con una fuente de ayuda y de consuelo. Muchos llegan tristes a estas sesiones de espiritismo y quieren escuchar cómo está su pariente, qué hay después de la vida, o incluso preguntarles detalles. Yo escuché una vez una persona que quería comunicarse con su cónyuge o su pareja o su esposo o esposa que había fallecido para preguntarle dónde había dejado el dinero antes de morir, dónde lo había dejado oculto. Todo esto es totalmente satánico. ¿Qué dice el mensaje del espiritismo hoy en día? Se nos dice que la muerte es solo un pequeño paso hacia una existencia mejor y más elevada. La pregunta decisiva para todos nosotros ¿es correcta o falsa esta afirmación del espiritismo? Si fuera correcta, mi querido amiga o amigo, entonces el espiritismo y las sesiones espiritistas serían la más grande y sublime verdad que alguna vez se haya dado a las personas. Sería un descubrimiento magnífico el poder comunicarse con los muertos. Pero si es falsa, es un engaño sutil y maestro de Satanás. En lo personal, como cristianos, nosotros creemos en la segunda afirmación, que es falsa. Es interesante, Juan, cómo el espiritismo está avanzando y cómo está creciendo, ¿verdad? Así es, Mauricio. Y a mí me llama mucho la atención y quiero informarle a nuestros queridos oyentes que en Chile han muerto muchas personas en accidentes automovilísticos y a un costado de la carretera colocan una casita con el nombre del difunto o la difunta y empiezan a hacerle lo que en Chile se llama las mandas. Y a algunos les resultan lo que piden. A pedir favores, al espíritu del que falleció en ese lugar. Claro que sí. Y a muchos les resulta
Y ellos creen que es la persona que murió la que hizo eso. Pero no, es Satanás el que suplanta a esa persona que ha muerto para hacer creer a los deudos o a los familiares que fue el difunto el que hizo, o difunta que hizo eso. Así es. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, dan las respuestas deseadas a nuestras preguntas. Por eso este programa se llama La Biblia nos habla. Vamos a dejar que la Biblia responda si esto de la clarividencia, de la grafología, de las sesiones espiritistas, vienen de Dios o vienen de Satanás. Aquí en este terreno no hay término medio. O es bueno o es malo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Vamos a encontrar ciertas declaraciones que son magníficas. Juan, tú nos podrías buscar, y vamos a invitar a nuestros amigos y amigas que escuchan este programa a que busquen en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Juan, por favor, ¿lo puedes leer? 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu Santo dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Clara la Biblia que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo nosotros, muchos van a apostatar de la fe y van a seguir a espíritus engañosos y doctrinas diabólicas o demoníacas. ¿Cuáles son estas doctrinas? Los engaños que estamos definiendo en estos momentos. Juan, quiero llevarte también al Antiguo Testamento, al libro de Isaías. Isaías capítulo 8, versos 19 y 20. Isaías capítulo 8, versos 19 y 20. Isaías 8, capítulo 19 y 20 dice lo siguiente: y cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Juan, nosotros podríamos terminar nuestro programa aquí. Solamente con este versículo se echa por tierra que el consultar a los muertos a través de sesiones espiritistas, a través de los medium o del espiritista, que es un evento satánico, es una práctica satánica. Este versículo, Juan, me gustaría que lo leyeras y lo repitieras de nuevo para que nuestros amigos y amigas lo anoten, lo subrayen en su Biblia, lo dejen registrado. Solamente con este versículo bíblico echamos por tierra de que el consultar a los supuestos espíritus de los difuntos y sus manifestaciones como golpes, como voces, movimiento de objetos, es totalmente satánico. La Biblia es clarísima en este versículo. Lee por favor, Juan, Isaías 8, versos 19 y 20. Lentamente para que nuestros amigos y amigas y hermanos lo anoten, lo registren, lo subrayen, para que cuando alguien les pregunte, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Es que realmente fue el espíritu de mi abuelito o de mi abuelita o de mi tía o de mi mamá el que nos visitó en esa sesión? Nosotros tengamos este versículo a mano y podamos decirle, querida amiga, querido amigo, el que te respondió fue Satanás. Juan, ¿tú lo puedes leer nuevamente? Claro que sí, Mauricio. Isaías, el capítulo 8, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: y cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren
conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta es una clara afirmación del Dios vivo. Es un claro versículo que Jesús, que Dios nos está diciendo que esto es satánico. A una persona que realiza prácticas espiritistas o una persona que practica en estas sesiones como oyente o tiene un amigo medium y nos dice que puede hablar o comunicarse con los espíritus de los muertos, podemos contestarle: no hay ninguna razón para preguntar a los muertos con respecto a los vivos. Las Sagradas Escrituras dicen exactamente lo contrario. En efecto, hay un solo camino seguro: prestar atención solamente a los mensajes de la Biblia y no a mensajes de supuestos espíritus de muertos. Es clara la Biblia, Juan. Es muy clara y tajante. Para la Biblia no hay blanco o es negro. No hay término medio. Juan, ¿tú nos puedes leer Job capítulo 7, versos 9 y 10? Claro que sí, Mauricio. El libro de Job, capítulo 7, versículos 9 y 10, dicen lo siguiente: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro ya no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Este versículo también es claro, Juan, porque muchos dicen: mi abuelito falleció, mi padre falleció, pero yo siento la presencia de él en la casa. ¿Tú has escuchado eso? Sabes que falleció mi cónyuge, mi marido, mi esposa, falleció mi hijo, pero yo siento que el espíritu de mi hijo todavía anda rondando en la casa. Y llaman a un medium, llaman a un espiritista y le dice: sí, el niño está aquí, el espíritu del niño, el espíritu de la persona fallecida, del familiar, todavía vaga por la casa, dicen. Pero Job, capítulo 7, verso 9 y 10, claro, dice que el que baja al sepulcro ya no vuelva a subir, nunca más regresará a su casa. Es clarísimo, Job. ¿Lo puedes leer de nuevo, Juan, por favor? Job, capítulo 7, versículos 9 y 10. El 9 dice: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro ya no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Si realmente queremos saber con seguridad qué es lo que ocurre cuando una persona muere, en la Biblia obtendremos la única respuesta correcta. La palabra de Dios afirma que la capacidad mental del hombre para pensar termina definitivamente cuando muere. La respuesta divina es clara. Dios, como dador de la vida, sabe lo que pasa con el hombre cuando éste muere. Dios no da ninguna información falsa a través de su Biblia. En su palabra nos dice que los muertos no tienen la capacidad de pensar y tampoco tienen tipo alguno de memoria. Es más, no pueden, como dice Job 7, del 9 al 10, de volver a su casa. Entonces la pregunta es, y la voy a dejar la pregunta en el aire, porque la vamos a descubrir más adelante en este programa, lo siguiente. Yo quiero preguntar, querido Juan, queridos amigos y amigas, entonces, ¿qué espíritu es el que ronda en esas casas cuando la gente define que es el familiar que falleció? ¿Qué espíritu será? Dejo ahí la pregunta lanzada, dejo la pregunta ahí sobre la mesa, porque ahora vamos a ver qué pasa realmente con la persona que fallece. Eso está claro. En Eclesiastés 9 vamos a leer solamente los versículos 5, 6 y 10, Juan, por favor. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dicen lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. El versículo 6: también su amor, su odio y su envidia
fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 dice lo siguiente: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Esta es una afirmación totalmente clara de la Biblia. Los muertos no saben nada. Los muertos no tienen memoria, no tienen ningún tipo de conciencia y nada saben de amor o de odio, nada conocen, nada piensan. Entonces, cuando ese espíritu que vaga por esta casa del familiar supuestamente que murió, incluso hay personas que dicen, lo escucho hasta hablar, lo escucho llorar o lo escucho mover cosas. La Biblia dice que el muerto nada sabe, no tiene más parte con la vida, no sabe, no tiene amor, no tiene odio, no tiene conciencia. Ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da más información sobre este asunto. Él compara la muerte con un sueño. Lázaro, y yo creo que muchos saben la historia de Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto. Escuchemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Puedes buscarnos el libro de Juan, capítulo 11, del verso 11 al 14. El capítulo 11 de Juan, del versículo 11 al 14, dice lo siguiente: estas cosas dijo él, y después de esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sano estará. Pero esto decía Jesús de su muerte, y ellos pensaban que le hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Qué interesante, Jesús compara la muerte con un sueño. Cuando tú duermes en tu cama, en otras palabras, y ocupo la palabra entre comillas, falleces, mueres. Cuando tú estás durmiendo, no sabes lo que está ocurriendo 2 cuadras o 2 calles de tu casa. Cuando tú duermes, ni siquiera sabes lo que ocurre en la casa del vecino. Tú estás durmiendo, estás inconsciente. Jesús compara la muerte o al que fallece que queda inconsciente. No sabe, no tiene conciencia. Inconsciente significa que no tienes conciencia de la realidad, de lo que está ocurriendo. Es más, a veces tú duermes 1 y 2 horas, pero para ti fueron como 1 o 2 minutos. No sabes si 5 calles más allá hubo un choque, o atropellaron a alguien, o atropellaron un perro, o alguien se cayó. Tú estás inconsciente. Entonces Jesús compara la muerte con el sueño, de que alguien que está inconsciente. Entonces, ¿puede alguien decir que el muerto, su espíritu anda vagando? No, está inconsciente. Ahora, fíjate que Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Él podría haber dicho, nuestro amigo Lázaro anda vagando su espíritu en el monte de los olivos, o su espíritu anda en el mar de Galilea vagando, o ¿saben qué? No vamos al sepulcro de Lázaro, vamos a la casa de Lázaro porque su espíritu anda vagando en el techo de la casa. No, él dijo, Lázaro duerme. ¿Qué significa el duerme entonces para Jesús? Cuando caemos en un sueño profundo no tenemos memoria. Es lo que estaba explicando yo, estamos inconscientes. No nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. No sabemos cuánto tiempo pasó, ni tampoco sabemos cuánto tiempo hemos dormido. De hecho, cuando tú despiertas tienes que mirar la hora, o en el celular o en un reloj, para saber, dormí 3 horas, dormí 4 horas. ¿Por qué tú no sabes? Porque tú estás inconsciente en tu cama, o en un sillón, o en una silla. A eso Jesús compara la muerte con un sueño. El muerto está inconsciente. La Biblia es clara, lo dice Eclesiastés, y lo dijo el mismo Jesús. Está registrado en Juan capítulo 11. La persona que está durmiendo y que está en un profundo sueño, no está haciendo tareas, no está cocinando, no está trabajando, no está regando el césped, no está barriendo, no está comiendo, está durmiendo, está inconsciente.
Ahora, yo encuentro que esta es una buena noticia, Juan. Jesús compara la muerte con un sueño. En otras palabras, en la muerte no sabemos nada, no tenemos conciencia de nada, nada nos puede molestar, no podemos hacer nada, no podemos ser tentados a pecar. Simplemente descansamos en la tumba. Ya en el Antiguo Testamento, el fiel Job menciona que la muerte es igual que un sueño, al fin del cual ocurre el despertar o en la resurrección. Juan, tú podrías volvernos al libro de Job y buscar en Job 14 y leer el verso 10 al 12. Job capítulo 14 y leernos del verso 10 al 12. El verso 10 de Job capítulo 14 dice: pero el hombre muere y es cortado, perece el hombre, ¿y dónde está él? El 11: como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Clarísimo los versos que tú leíste de Job 14. Dice que no se vuelve a levantar. Bueno, el espiritismo dice que el muerto se vuelve a levantar a través de espíritu, y que es el espíritu el que anda vagando. Qué terrible y qué engaño más satánico. Hay millones de personas, Juan, que piensan y están convencidos de que el medium les trae al espíritu de la persona o del familiar muerto. Hay suficientes pruebas de personas que han estado en estas sesiones y que pueden entrar en contacto con los muertos. Entonces, ¿cómo vamos a explicar nosotros que no es el muerto, no es el fallecido el que se está haciendo, que está haciendo contacto en esta sesión de espiritismo? Ahora, Juan, yo quiero que vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, porque tenemos que ahora dar una respuesta más en concreto, porque una persona me puede decir: amigo Mauricio, amigo Juan, yo estuve en una sesión espiritista y yo escuché a mi familiar muerto, lo vi, o el medium me dijo cosas que solamente mi familiar y yo sabíamos. Muéstrame más pruebas. Bueno, vamos a ir a más pruebas. Vamos al libro de Apocalipsis 16:14. Apocalipsis capítulo 16, verso 14. ¿Qué dice, Juan? Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 dice lo siguiente: porque son espíritus de demonios haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ok, ya estamos definiendo que el espíritu del muerto no es el que se está comunicando a través del medium, a través de la sesión espiritista. Son espíritus de demonios que están haciendo milagros. La Biblia es clara. Amigo, quiero volver a recalcarte, Isaías capítulo 8, versos 19 y 20. Dice que estas sesiones son satánicas. No consultéis a los mediums ni a los espiritistas. No consultéis, no busquéis a los que consultan a los muertos. ¿Por qué la Biblia lo prohíbe en Isaías? Porque Isaías, el profeta, fue inspirado por Dios para dejarnos claro de que estas son sesiones satánicas, son sesiones contrarias a la Biblia y contrarias a las prácticas cristianas. Según el informe bíblico, hubo una guerra en el cielo. Lucifer, el portador de luz, y sus seguidores luchaban contra Jesucristo, el Hijo de Dios. Con todo, Jesús prevaleció. Por tanto, Lucifer y sus seguidores, los ángeles caídos, debieron abandonar el cielo. Su lugar de permanencia y trabajo, ¿dónde está ahora? Aquí en la tierra, en nuestro planeta. Estos ángeles caídos, llamados por la Biblia espíritus de demonios, son seres con una gran inteligencia. Ellos pueden realizar milagros. La Biblia dice que estos milagros son
sobremanera poderosos y convincentes. Todos ellos que no conocen de la Biblia, todas las personas que no conocen de la palabra de Dios o no están dispuestos a aceptarlas, serán engañados y seducidos por estas prácticas de espiritismo. Ahora, hagamos una suposición de que el diablo le dijera al hombre: yo soy Satanás, el enemigo de Dios, he venido para engañarte y voy a hacer milagros delante de tus ojos. ¿Tú crees que las personas caerían en el engaño? No, no caerían, porque el mismo Satanás se está presentando y se está mostrando abiertamente, diciendo: yo soy Satanás, el enemigo de Dios, voy a engañarte, voy a hacer un milagro. La gente no caería en el engaño, arrancaría de Satanás. Entonces Satanás tiene que buscar otro medio, dilo nomás, Juan. Tiene que buscar otros medios. De ocultarse. Claro, Satanás jamás se va a presentar como es. Por eso que se dice que el mayor triunfo de Satanás es que toda la gente crea que él no existe. Exacto. Entonces, se presenta oculto como que son espíritus de difuntos, pero son espíritus demoníacos. Juan, me gustaría que buscaras en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 y 14. ¿Qué es lo que nos dice aquí la Biblia? El enemigo de Dios, Satanás, es astuto. Él tiene la habilidad de transformarse en el espíritu de una persona. Aquí vamos a ver la advertencia en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 y 14. ¿Qué dice Juan? Mientras tú también búscalo, mi amigo, mi amiga. En estos programas tú tienes que tener tu Biblia a mano para ir anotando, o un lápiz, un cuaderno, una hoja, y anota estos versículos que te van a ayudar para defender tu fe, para defender de que estos son engaños satánicos. Juan, ¿qué dice 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 y 14? ¿Qué dice? 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14, dicen: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es clara la Biblia que Satanás se disfraza, no se muestra tal cual es, porque si no, no engañaría a nadie. Entonces, las sesiones espiritistas hace creer que son espíritus de difuntos, pero detrás de ello están Satanás y están sus demonios. Apreciada amiga, apreciado amigo, ¿puedo hacerte algunas preguntas? ¿Puede el diablo engañar? Claro que sí. ¿Es la voz del difunto prueba suficiente para asegurar que realmente se trata del familiar que falleció en la sesión espiritista? No es prueba suficiente. Mucha gente dice: es que en la sesión espiritista escuché, era la voz de mi madre que falleció, era la voz de mi esposo, de mi esposa. Bueno, es Satanás el que está imitando la voz. Ahora, déjame contarte una experiencia. Hay personas que tienen la habilidad de imitar la voz de otra persona. Son los supuestos imitadores que llama el mundo. Imitan a la perfección la voz de un político, la voz de una persona, de un cantante. A veces imitan la voz, a ver, algún cantante, Elvis Presley, imitan la voz de Julio Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Estas personas la imitan tan bien la voz que tú cierras los ojos y puedes creer que es el cantante mismo, el auténtico, el que está cantando, y no es un imitador. Ahora yo te hago la pregunta: ¿tú crees que Satanás no tiene esa facultad? Yo creo que sí. Es un ángel muy inteligente y muy poderoso, un ángel caído, pero poderoso. Ocurrió una experiencia, Juan, que le ocurrió a la reina Isabel II. Sonó el teléfono, sus asesores le dijeron que era el primer ministro de Canadá. Ella contestó y habló largamente con el primer ministro de Canadá. Esto está como una anécdota, está anotado en un libro. Y hablaron, incluso hasta concordaron visitas mutuas políticamente, visitas de diplomacia. Pero para la gran sorpresa de la reina Isabel II y para sus asesores, este era un hombre, un chistosito, que estaba imitando la voz del primer ministro de Canadá.
engañó totalmente a la reina, a los políticos de Inglaterra y a los asesores. Era un imitador. Ahora déjame decirte, si esto lo logra hacer un ser humano, ¿qué puede lograr Satanás de hacer? Muchas cosas. Estimado amiga y amiga, si crees que la voz que oyes en una sesión espiritista es la voz de un ser amado, ello no es ninguna prueba válida de que sea realmente ese ser amado que ya nos dejó, ese ser amado que está fallecido. No es una prueba. Los ángeles caídos son espíritus de los que habla la Biblia. Ellos tienen suficiente tiempo para aprender a imitar las voces y dominan tan bien este arte que a cualquier persona la pueden engañar. Pueden imitar cualquier persona en cualquier idioma, en español, en inglés, en francés, en portugués. Pueden imitar y así engañan a las personas. Además, si esa voz cuenta, supongamos, Juan, que en esta sesión de espiritismo esta persona o este ángel demoníaco no solamente está imitando la voz a la perfección y engañando a las personas que están en la sesión. Imagina que esta persona, que este espíritu, supuesto espíritu del fallecido, está relatando detalles personales de su vida. Con mayor razón las personas van a creer, van a decir, es la voz de mi abuelita, y además el espíritu de mi abuelita está contando detalles íntimos y personales de nuestra familia. Es que tiene que ser mi abuelita que nos está visitando en la sesión. Eso tampoco es prueba. ¿Por qué? Porque los ángeles demoníacos nos observan, nos siguen, nos miran, saben lo que hacemos en lo más oculto de la habitación, saben dónde escondimos el dinero. Con respecto a lo que yo estaba contando al principio del programa, Juan, en este ejemplo que yo estaba colocando, en este testimonio, esta persona decía, mi marido o mi esposa, no recuerdo bien, pero era el cónyuge que había fallecido. No solamente le escuché la voz, sino que le reveló al medium dónde había escondido el dinero antes de morir. Eso no es prueba, porque los ángeles demoníacos estaban mirando dónde la persona estaba enterrando el dinero, o si lo estaba escondiendo debajo de la cama, o si lo estaba colocando en el entretecho de una casa. Estaban mirando, así que no es prueba. Los demonios nos miran, nos observan. Y claro, ellos lanzan anécdotas o, como yo decía, detalles de la vida de la persona. Es más, hasta de los familiares. Incluso el supuesto espíritu de la abuelita fallecida le puede decir a la hija o a la nieta que está participando en la sesión, hija, ¿recuerda cuando íbamos a la playa? ¿Y te recuerdas que a ti te gustaba ir a jugar a la playa y yo te compraba ese rico helado de vainilla? ¡Uy, tiene que ser mi abuelita porque solamente ella y yo íbamos a la playa! No, son los demonios que estaban observando cuando la abuelita en vida hacía eso con su nieta. Así que, querido amiga, querido amigo, no te dejes engañar con las sesiones espiritistas. Tenemos que ser astutos, debemos ir a la Biblia para saber que estos son engaños demoníacos. Los ángeles pueden revelar, los ángeles demoníacos en estas sesiones espiritistas pueden revelar secretos íntimos. Eso no es prueba de que son espíritus de personas que fallecieron. Juan, quiero que leamos ahora, porque en la Biblia hay una sesión espiritista. Hay una sesión que se llamó a una medium, a una divina, y quedó registrada en la Biblia para nuestro ejemplo, para tener claro de que esto es satánico. Esta se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 28. Querido amigo, querida amiga, busca el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 28. Y Juan, me gustaría que leyeras el verso 3. Primera de Samuel, capítulo 28, verso 3. Vamos a ver quién fue el personaje bíblico que asistió a esta sesión espiritista. Y todo lo que nosotros hemos dicho en esta historia se comprueba de que son los demonios. Juan, por favor, léeme el verso 3. ¿Qué dice? Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado,
y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra los encantadores y adivinos. Otras versiones dicen los medium y los espiritistas, ¿ok? Saúl el rey de Israel expulsó a todos los medios, los espiritistas, los adivinos, los expulsó de la tierra de Israel. Y la Biblia es clara. ¿Qué había pasado con el profeta Samuel? Había muerto. ¿Dice así o no dice así la Biblia? Así dice, ya Samuel había muerto. Había muerto, ok. Ahora Juan, léeme el verso, nos vamos a ir saltando ciertos versículos. Léeme el verso 6 y 7, ¿qué dice? El 6 y 7 dicen, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer pitonisa, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de pitonisa. Ok, ese espíritu de pitonisa, o como define la Biblia, pitonisa, en algunas versiones también se define como medium. Era una medium. Leamos ahora el verso 8. ¿Qué dice Juan? Y Saúl se disfrazó, poniéndose otra ropa, y se fue con 2 hombres, y vinieron de noche a aquella mujer. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Oh, ok, qué interesante. Saúl asiste a una sesión espiritista. El rey de Israel asistiendo a una sesión. Y aquí la Biblia esta historia la deja clarísima de que son espíritus demoníacos. La Biblia, ya leímos en el verso 3, el profeta Saúl había muerto. Todo Israel lo había llorado. Léeme el verso 11 al 14, Juan, por favor. El versículo 11 al 14 dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Ok, qué interesante esta historia. Estamos leyendo de hace miles de años atrás que ya existían las sesiones espiritistas. Esta mujer, esta medium, reconoce que este hombre era el rey de Israel, que era Saúl. Y le preguntó, ¿a quién quieres que te traiga? Y él le pidió a Samuel, el profeta. Y Samuel creyó de que este espíritu que venía como un hombre anciano cubierto con un manto, creyó que era Samuel, porque lo vio. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, Juan, que tú me respondas, y yo quiero que los amigos que nos escuchan se respondan en su corazón, en su mente. Con todos los versículos que ya hemos leído, Isaías, Eclesiastés, el libro de Juan, el libro de Job, Primera de Timoteo, con todos los versículos, con todas las evidencias bíblicas y citas que hemos leído, ¿era Samuel el que se había aparecido en esta sesión? Mauricio, ¿crees tú? Obviamente que no. Obviamente que no era Satanás. Que no era el profeta Samuel. Juan, naturalmente Dios no se contradice. Si en Isaías, si en 1 Timoteo, en Job, en Eclesiastés, en Juan, nos declara que estas sesiones espirituales son demoníacas y de que el muerto nada sabe y que el muerto no va a volver a subir a su casa, obviamente que en esta historia, en esta sesión, el que se estaba apareciendo o era Satanás o era un ángel demoníaco. Ahora, Juan,
Léeme el verso 15 y 16. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Haz una pausa ahí, Juan, por favor. Ahora, en esta sesión, el espíritu va a interactuar con el rey. Supuestamente Samuel. Vamos, sigamos con la lectura. Repito el 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de profeta, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares qué tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo? Ok, y el verso 17 al 19, Juan. Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues Jehová ha cortado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Ok, léeme el 20 en adelante. Sigamos con la lectura. En aquel punto cayó Saúl en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndole en grande manera turbado, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he puesto mi vida en mi mano, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, y cobres fuerza, y sigas tu camino. Y él lo rehusó diciendo: no comeré. Mas sus criados juntamente con la mujer le constriñeron, y él los obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero grueso, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus criados, y luego que hubieron comido se levantaron y partieron aquella noche. Ok. El que se le apareció al profeta, al rey Saúl, no fue Samuel. Incluso él pensó que se personificó el espíritu demoníaco en el profeta Samuel. Es más, le hace hasta una predicción. Ahora, ¿cómo terminó el rey Saúl y sus hijos? Tuvieron que morir por causa de una desobediencia, porque Saúl había tomado parte en una sesión espiritista. Él había tratado de entrar en contacto con un muerto, pero en realidad había entrado en contacto con el diablo y tuvo que pagar un alto precio: la muerte. Aquí está el informe bíblico, Juan. Leámoslo en Primera de Crónicas. ¿Podemos buscar Primera de Crónicas, Juan? Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13 y 14. Aquí está el pecado. Si hubiese sido realmente el profeta Samuel que hubiese venido a hablarle al rey Saúl, no hubiese sido un pecado. Pero fíjate lo que hay aquí registrado en Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13 y 14. ¿Qué dice, Juan? Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una medium o pitonisa. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ok, si realmente el espíritu de Saúl, y hubiese sido Saúl el que se aparece, ¿por qué en Primera de Crónicas se registra que fue un pecado y que lo llevó a la muerte? Realmente el que lo visitó fue un espíritu demoníaco. Querido amigo que escuchas este programa, las sesiones espiritistas en comunicación con supuestos espíritus de muertos son engaños satánicos. Juan, y quiero recalcar nuevamente la idea, si hubiese sido Samuel, se le hubiese considerado en Primera de Crónicas como una rebelión contra el Señor.
Claro que sí, de todas maneras, porque el rey Saúl primero debía haberse dirigido a Jehová. Exacto. No a un ser humano común y corriente como nosotros. Así es. La anhelada ayuda no las encontramos en sesiones espiritistas, las encontramos en Dios y en su palabra. En efecto, Dios es un Dios de amor y nos da la respuesta que necesitamos. Jesucristo, el Hijo de Dios, demostró ese amor cuando hace cerca de 2000 años vivió en esta tierra y murió por todos nosotros. La crucifixión fue para él una muerte terrible, llena de dolor, pero su tumba está vacía. Él resucitó por todos nosotros. Jesús está en el cielo, es nuestro abogado, es nuestro ayudador, es nuestro amigo. Solamente en Él debemos confiar, solamente a Él debemos consultarle lo que tenemos que hacer. Solamente en las manos de Él debemos dejar nuestras angustias, solamente en las manos de Él debemos dejar nuestra vida. Cuando nos encontramos en necesidad, Él está dispuesto a prestarnos toda la ayuda con ese gran amor que Él tiene. Dios nos ayuda a través de Jesús, con su amor, con su gracia, que es un regalo inmerecido. Ese amor, esa gracia siempre están dispuestas a ayudarnos, a ayudarte a ti, a ayudarme a mí. Busquemos respuestas solamente en Jesús y no en espíritus supuestamente de personas fallecidas. Ese pecado lo cometió el rey Saúl, consultando supuestamente al espíritu de Samuel. Samuel dice la Biblia que estaba muerto, dormía. Y eso le valió no solamente perder, como dice ahí en Primera de Crónicas Juan, no solamente perdió el trono, sino que perdió la vida. Sí, a manos de los filisteos. Querido amiga, querido amigo, nosotros podemos también perder la vida eterna, si cometemos el pecado de consultar a los muertos, si cometemos el pecado de creer que los espíritus que vagan en las casas son de personas que fallecieron. Ahora, si tú alguna vez participaste en una práctica de espiritismo, pídele perdón a Dios. Ahora ya tienes las herramientas bíblicas que te hemos dado en este programa para creer de que eso era un engaño de Satanás. Dejamos hasta aquí este capítulo. Hemos aprendido que estas sesiones son otro engaño más de Satanás en el gran universo del ocultismo, del espiritismo, del esoterismo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y busca siempre la respuesta en Jesús y en la Biblia. Vamos a hacer una oración final. Amado Padre Celestial, la palabra de la Biblia ha sido clara, precisa y concisa, para que no caigamos nunca más en cometer estos errores si es que lo hemos cometido. Pidámosle perdón a Dios y no terminemos como Saúl, que Dios lo desamparó, fue atacado por los filisteos y él tuvo que suicidarse, porque ni siquiera su ayudante o escudero quiso hacerlo. Le damos las gracias, Señor, porque tenemos la palabra segura en la Biblia, la única palabra que nos puede predecir nuestro futuro, porque Dios nos conoce, porque Dios nos quiere y porque Él quiere lo mejor para nosotros. Se lo pedimos también para nosotros, para nuestros oyentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hemos disfrutado de los consejos y la orientación de la palabra de Dios. Por este motivo, puedes volver a sintonizarnos en un nuevo capítulo de tu programa cristiano, La Biblia nos habla. Solo queda decir que Dios te bendiga y guarde.